temporal. Los que tengan hermanos, chicos, primos, hijos, vecinos que estén por ahí por los 6 años, los pueden examinar y se van a dar cuenta que generalmente el incisivo permanente aparece por lingual del temporal. ¿Cómo explicamos eso desde el punto de vista del espacio? Generalmente en los niños cuando entran en esta etapa, los incisivos inferiores se separan. ¿Por qué? Porque el arco crece. ¿Ya? Se generan diastemas fisiológicos. ¿Ya? Y es ahí donde aparece el diente permanente. ¿Qué cosa rara del temporal observan? ¿Qué cosa fuera de la anatomía normal se ve en ese temporal? ¿En qué parte? ¿Acá? Más por la parte media, hasta la parte media. O sea, ¿por dónde es eso? Por lingual. La raíz del temporal presenta una forma que es muy coincidente con la cara vestibular del permanente. Ese fenómeno se llama reabsorción radicular o rizálisis. Por eso, cuando ocurre el proceso de recambio dental, el diente pierde soporte porque empieza a perder la estructura radicular y por eso se suelta. ¿Ya? Y capaz que alguno de los que estén acá tenga por ahí guardado, o el papá tenga guardado, o la mamá, un diente, el diente no tiene raíz, o tiene muy poca raíz. ¿Ya? Esto es anterior, por lingual. Si es superior, después palatil. Acá, un premolar que está localizado entre las raíces del temporal. En esta parte ya no hay raíces. ¿Ya? Y de hecho hay una zona en que hay contacto entre la corona del permanente con la estructura coronaria restante del diente temporal. ¿Ya? Eso es en relación a localización. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de la reabsorción radicular? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo ocurre la reabsorción radicular? Claro, ¿qué pasa? Ya, voy a repetir. En los anteriores, el permanente se localiza por lingual o palatino del temporal. ¿Ya? O sea, este corte es un corte sagital. En los posteriores, el premolar, porque el recambio ocurre con premolares, no con molares, el premolar se localiza entre las raíces del temporal. No sé si vieron anatomía de dientes temporales el año pasado. Solo permanentes. Ya. Ya. En términos muy sencillos, miren para acá. En términos muy sencillos, las raíces de un molar permanente, como por ejemplo el primer molar, pueden ser así, ¿no? 2 vestibulares, una palatina. Ya. Las de un temporal son así. Como así. Más abierto. Más abierto. ¿Por qué? Porque entre medio se va a posicionar la corona del premolar que está formando. ¿Ya? Pero lo que se observa acá es que ya ha ocurrido reabsorción de la raíz del temporal. Entonces la pregunta que yo les hacía es, que acá también está ocurriendo reabsorción por la cara lingual de esta raíz. Entonces la pregunta que yo les hacía es, ¿cómo piensan que puede ocurrir esa reabsorción? Por la erupción del permanente. Pero ¿cómo se reabsorbe esto? ¿Por encima? ¿Ah? ¿Por encima? Con enzimas. Ya. ¿Quién libera enzimas? Entonces acá
nosotros hablamos de ameloblasto, odontoblasto, células indiferenciadas, células tipo odontoblasto, fibroblasto, cementoblasto, osteoblasto, cementocitos. Y ahora vamos a hablar de una nueva célula. Entonces en la última clase tenemos una célula más, otra más, que se llama odontoclasto. ¿Les suena el osteoclasto? Ya, a esta es muy similar, pero está encargada de la destrucción de la matriz mineral de la raíz del temporal. Y por eso, por ese efecto que tiene, se le denomina osteoclasto. ¿Cuál es el aspecto de un osteoclasto? Es muy similar al aspecto de un... Perdón. El aspecto de un odontoclasto es muy similar al aspecto de un osteoclasto. ¿Qué quiere decir eso? Una célula más grande que el resto de las células porque tiene varios núcleos. Es una célula gigante multinucleada que se caracteriza por secretar enzimas que degradan la matriz mineral. Entonces lo que vemos acá es una microfotografía de un osteoclasto y lo que se ve aquí es un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. ¿Ya? El dibujo clásico del osteoclasto es igual al dibujo clásico del... Perdón. El dibujo clásico del odontoclasto es equivalente al dibujo clásico del osteoclasto. ¿Qué significa esto? Se le suele dibujar así. Acá están los núcleos y presenta una acción polarizada. ¿Qué significa eso? Que la degradación de la matriz extracelular ocurre acá. Ahí se habla del borde rugoso. Acá se habla de la zona sellada. ¿Qué significa eso? Que desde ahí hacia afuera no hay degradación, pero desde ahí hacia adentro sí. Entonces es como una célula que se pega a una zona, genera un sello, y dentro de la zona sellada está el borde rugoso, y en este borde rugoso ocurre la liberación de enzimas y la recaptación de minerales. Y eso lo hace el osteoclasto y también lo hace el odontoclasto. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces no es una célula que en toda su periferia genere destrucción de la matriz, sino que lo hace en una dirección específica. Y por eso se le suele dibujar así. La presencia del borde rugoso está orientada hacia la zona de destrucción tisular, que en este caso es la raíz del diente temporal. La presencia de mediadores de inflamación. ¿El odontoclasto aparece en algún momento específico? O sea, Sí. Ya. Sí, aparece en el momento en que está el movimiento eruptivo y la corona del diente permanente ya se acerca a la raíz del diente temporal. Ya, es como automático. ¿Y lo otro es que siempre está presente o aparece en ese momento solamente? ¿Como que se No. diferencia de otra? No siempre está presente. Ya. Yo sabía que usted iba a preguntar eso. Entonces, como no sabía, preparé esta imagen. ¿De dónde vienen estas células multinucleadas? Estoy hablando en general, el osteoclasto, el odontoclasto, todas las células multinucleadas, incluso células multinucleadas que aparecen en algunas patologías, son células que provienen de la fusión de
monocitos. Los monocitos son células, son leucocitos. Entonces son un tipo de glóbulo blanco. ¿Ustedes no han visto la morfología de los leucocitos o sí? Hay unos que se les llama mononucleares porque el núcleo tiene solo un lóbulo, y hay uno que se les llama polimorfonucleares porque tienen un núcleo con varios lóbulos. Igual eso confunde porque todos tienen solo un núcleo. ¿Ya? Los monocitos pertenecen al grupo de los mononucleares, de la misma manera como los linfocitos. Los linfocitos también son mononucleares. ¿Cuáles son polimorfonucleares? Los neutrófilos. ¿Ya? Los monocitos se denominan así cuando están en la sangre. Cuando pasan a un tejido, el monocito se llama macrófago. Y cuando varios macrófagos se juntan, vamos a tener algo clásico. Entonces lo que tenemos acá es un monocito, tiene un núcleo, acá tenemos otro monocito, un núcleo, y acá tenemos ya un odontoclasto porque vemos aquí por lo menos 3 núcleos. Entonces, así es como se forman. Se forman en respuesta a un proceso inflamatorio crónico. Y para que ocurra ese proceso inflamatorio crónico tiene que haber mediadores de la inflamación. Inflamación crónica significa inflamación, destrucción y remodelación al mismo tiempo. La inflamación no la hemos visto, la vamos a ver en el siguiente semestre. ¿Ya? Pero para que lo retengan desde ya, porque la inflamación crónica va a estar presente de ahora en adelante por mucho tiempo. Entonces, inflamación, destrucción de tejido y remodelación de tejido. Entonces, fíjense acá. SZ significa zona sellada o zona de sellado. SZ, zona de sellado. Y acá, borde rugoso. Y ahí está el dibujo ese dibujo clásico está puesto ahí al revés. ¿Ya? Entonces, monocito se le llama cuando está en sangre, cuando pasan los tejidos, el famoso macrófago, y cuando varios macrófagos se juntan, constituyen una célula gigante multinucleada que generalmente destruye, y dependiendo de lo que destruya se le va a llamar osteoclasto o en este caso odontoclasto. Profe, ¿y eso que se ve como de la parte del borde rugoso arribita? Ah, bien, gracias. ¿Qué hay acá? Dentina del temporal. ¿Ya? Entonces degrada esa matriz mineral. Y acá predentina. Predentina acá, dentina acá. ¿Ya? Pero eso es válido para cemento radicular. ¿Ya? Desaparece. Se reabsorbe. Entra en apoptosis y muere. Ahí tenemos microfotografías electrónicas de barrido coloreadas. ¿Eh? Acuérdense que esto no tiene color, se colorea después. Entonces acá tenemos una matriz de dentina de diente temporal que en su superficie tiene acá un odontoclasto. Este es un diente temporal exfoliado. ¿Ya? Acá tenemos fibrina y tenemos
eritrocitos. Estas fibras que se ven acá. Fibrina es una proteína o un agregado de proteínas que aparecen cuando hay fenómenos hemorrágicos. Cuando ustedes se hacen una herida, se detiene el sangramiento y luego observan la herida 1 o 2 días después y ven una película blanquecino-amarillenta. Si duele, esa cosa blanquecino-amarillenta es pus. Si no duele, es fibrina. Y eso es un tema relevante con cosas como, por ejemplo, la sexodoncia. Cuando ustedes evalúan un paciente al cual le realizaron una exodoncia, se la hayan hecho ustedes o se la haya hecho otra persona, hay que saber diferenciar cuándo es una malla de fibrina, que es parte del proceso normal de cicatrización y por lo tanto hay que dejarla ahí, o si esto está infectado y es pus. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta imagen es el diente temporal exfoliado, mirado por abajo, donde hay dentina radicular expuesta, y sin que se le haya hecho mucho tratamiento, se fija esto y se analiza con microscopía electrónica y se observa la dentina, pero en realidad lo que yo observo es lo que está pegado encima de la dentina, la fibrina y distintos tipos de células. Fíjense la diferencia de tamaño entre un osteoclasto y un eritrocito. Por eso se dice célula gigante multinuclear. Esto de acá es lo mismo que está acá, pero se limpió. Se le sacó la fibrina y se le sacan las células. Y esto es la dentina. ¿Ven algo que parezca conocido o no? Pero usted va al detalle. ¿Se parece a algo esto? Fíjense, ahí están los túbulos dentinarios. ¿Ya? O sea, era cierto. Entonces, esto es resumen de lo que estamos viendo. Todavía estamos en la segunda etapa, movimiento eruptivo. Entonces, preeruptivo, dentro del hueso, crecimiento del germen y acompañamiento del crecimiento óseo. ¿Por qué les puse esto acá? Porque se ha detectado, por ejemplo, para que crezca el germen, si el germen está dentro del hueso, ¿qué tiene que ocurrir con el hueso para que el germen crezca? ¿Qué tiene que ocurrir con el hueso para que el germen crezca dentro del hueso? Tiene que haber reabsorción ósea para generar más espacio para el germen. Por eso les puse esto. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay vías de señalización que estimulan la producción de una hormona que se llama la hormona paratiroide, que se genera en la glándula paratiroides, que no es lo mismo que la tiroides. ¿Ya? Se llama paratiroides solamente porque está al lado de la tiroides. La paratiroides es una glándula que genera la hormona paratiroidea y esa hormona regula el metabolismo del calcio y, para decirlo en términos muy sencillos, se preocupa de mantener los niveles de calcio estables en la sangre. Y para mantener el calcio estable en la sangre, la hormona estimula sacar calcio desde los huesos. O sea, la presencia de hormona paratiroidea está asociada a desmineralización ósea, o sea, a ruptura de hueso. O sea, es coherente con eso que yo les decía. Romper hueso para generar espacio. Entonces, hay estimulación a la producción de hormona paratiroidea en las etapas de crecimiento del germen dental. ¿Ya? Aquí estábamos en preeruptivo, aquí estamos en eruptivo, intraóseo, y acá estamos en eruptivo extraóseo. ¿Ya? Entonces, ese es como primer resumen. Segundo resumen. Esto es lo que ocurre en un
diente anterior. Estos son cortes sagittales de mandíbula. Recién nacido, ahí está el temporal, y acá por lingual ya empezó a desarrollarse el permanente. 3 meses, temporal permanente, por lingual. 9 meses, temporal permanente. Se supone que a los 6 meses aparece, se supone. 2 años. Y esto ya está empezando a entrar en contacto con la raíz. Pero resulta que recién a los 6 años lo vamos a ver en boca. Fíjense acá, 4 años y medio y ya tenemos evidencia de destrucción de la raíz del diente temporal. Sin embargo, no ha finalizado para nada la formación de la raíz del permanente. Por eso es relevante mantener todo el tiempo que sea posible el diente temporal en boca. Ustedes ven niños que tienen estos dientes con extensas lesiones de caries, hay que tratar de mantenerlos hasta que ocurra el recambio natural. ¿Por qué? Porque si este diente se pierde o se extrae, se estimula la erupción anticipada de ese permanente y ese permanente llega a plano oclusal con una raíz poco formada. Entonces después en el colegio le hacen así y el diente se puede avulsionar. ¿Ya? Los temporales hay que evitar sacarlos, a no ser que sea una situación patológica que lo requiera, pero el recambio debiese ocurrir de manera natural. No. Pero es que en esta situación este diente no está móvil. ¿Ya? El diente está móvil cuando tiene gran parte de la raíz reabsorbida. En esta situación el diente no está móvil. ¿Ya? Entonces, por lingual. Exactamente. Recién nacido, ¿en qué etapa está ese permanente? Está en campana. No tengo información suficiente para decirle si esa campana es temprana del día, pero es campana. Entonces sí, ese diente comienza su formación antes del nacimiento. Ya, y esto en el caso de un diente posterior, lo mismo. Recién nacido, aquí va el temporal, hasta los 2 años. Fíjense acá en los 2 años, vemos por lingual, esto es un corte vestíbulo lingual, el germen del premolar. Y lo que ocurre es que fíjense que desde el lingual, a medida que pasa el tiempo, el premolar se va moviendo para quedar localizado entre las raíces del temporal. Ahora, lo malo que tienen esas imágenes es que en esas imágenes ustedes lo ven las raíces del diente temporal. ¿Por qué no la ven? Porque el corte justo pasó por entre las raíces del temporal. ¿Ya? Entonces se las tienen que imaginar. Aquí hay raíces, acá ya empiezan a reabsorberse y acá ya ocurrió el recambio. ¿Ya? Entonces, en ambos casos es por lingual, pero a medida que pasa el tiempo, en el caso de premolares, se posicionan entre las raíces del diente temporal. Ya. Y llegamos a la última parte, el movimiento dental post-eruptivo. Y ahí vamos a hablar de una etapa preoclusal y una etapa post-oclusal. Lo preoclusal tiene que ver con el ajuste mínimo
que ocurren en la posición del diente cuando llegó al plano oclusal. Y eso tiene que ver con el encaje en detalle en el esquema de oclusión del paciente. Y la etapa postoclusal tiene que ver con cuando ya llegó a ese encaje, aún así puede experimentar movimiento. Los mecanismos que dan cuenta de estos movimientos post-eruptivos tienen que ver con acompañar el crecimiento óseo, porque el crecimiento óseo continúa después que los dientes han erupcionado, compensación al desgaste oclusal. Yo les voy a dar una tarea. ¿Qué diente es ese? Canino. ¿De qué lado? ¿Por qué derecho? Había una vertiente que era más corta que la otra. Ah. ¿Ya? Ya. La tarea consiste en lo siguiente. Ustedes van a ir a casa, se van a mirar al espejo o se miran con el teléfono y van a ver cuántos de ustedes tienen la cúspide del cañón. ¿Por qué? Porque dentro del desgaste fisiológico, estos dientes van experimentando acortamiento. Entonces, a eso me refiero con el desgaste oclusal. Eso es un fenómeno que ocurre naturalmente. En algunos individuos ocurre de manera más anticipada, en otros de manera más retardada. Pero es lógico de pensar porque ustedes tienen estructuras duras que entran en contacto y que tienen fricción. Entonces eso genera desgaste superficial. Y al desgastar superficialmente, el diente experimenta también un movimiento posteruptivo. Y lo otro es la acomodación al desgaste proximal. Mismo fenómeno, no tan evidente como el oclusal, pero también acomodación. Por ejemplo, en lo que se refiere a acompañar el crecimiento óseo, es cosa que ustedes vean esto. Cada una de esas líneas representa la posición de maxilar y mandíbula de acuerdo al crecimiento. Los que están más retrasados y más superiores son etapas iniciales, niñez, y los que están más, las líneas que están más abajo y más adelante representan los bordes de crecimiento en una etapa más posterior. Esto es desde 1 año hasta 18 años. Eso es lo que está graficado acá. ¿Ya? Lo que se dibuja acá es la posición o el borde de la mandíbula y el borde del maxilar desde 1 año hasta 18 años de edad. Para que sea claro, vamos a hacer así. Esa es la posición más superior. O sea, ahí está en 1 año. Y esta es la posición más inferior. Y más superior acá. Ahí está en 18 años. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿a qué edad los dientes permanentes, no hablemos de los terceros molares, a qué edad los permanentes ya están todos más o menos en boca? 17 años, 18 años, ¿ya? Pero el crecimiento muchas veces continúa más allá. Entonces a eso me refiero, ¿ya? Que respecto del largo de la rama, el largo del cuerpo, se debe acompañar ese crecimiento.
¿Ya? Eso es uno de los mecanismos, crecimiento óseo. Acá está más detallado para mandíbula. Fíjense cómo evoluciona la posición de los dientes solamente por acompañar el movimiento, el crecimiento de la mandíbula. De hecho, la mandíbula al crecer también rota y por eso aparecen esas líneas ahí. Esto es al inicio, esto es al final, la mandíbula rota así, a medida que va creciendo. Y eso tiene que ver con el aumento del tamaño de la rama y también con el aumento del tamaño de la cara en sentido antero-posterior. Entonces ese es el primero de los mecanismos, acompañando el crecimiento óseo. Los que quieran estudiar odontopediatría porque les gustan los niños, muy buena onda, perfecto, pero igual se tienen que aprender estas cosas. Y lo otro tiene que ver con las fuerzas oclusales que interfieren con las estructuras dentales. ¿Esto lo han visto? ¿Les suena conocido o no? ¿Qué vemos acá? Vemos un dibujo de cráneo con dos músculos principalmente, que son temporal y masete. ¿Así le llaman en anatomía o ya les cambiaron el nombre? Si yo, y seguramente en anatomía les dijeron, si ustedes quieren saber cuál es el movimiento asociado a un músculo, observen la disposición de las fibras del músculo, y ahí lo van a tener. La disposición de las fibras del macétero, ¿hacia dónde genera el vector de fuerza? No digan hacia allá, digan ¿hacia dónde? Primero, esta parte de acá arriba, esta parte ósea de acá arriba, ¿se mueve o no se mueve? Ya, no se mueve. Tenemos inserción en el malar, tenemos inserción en la mandíbula. Cuando se contrae la fibra, ¿hacia dónde va el vector? Hacia arriba y hacia arriba y hacia adelante. ¿Ya? Esto es relevante, ¿por qué? Porque la principal componente de fuerza masticatoria tiene un componente anterior. Entonces la oclusión normal o la masticación normal tiene un componente que va hacia adelante. ¿Ya? Esto tiene que ver para los que quieran estudiar oclusión o para los que quieran estudiar, bueno, en realidad esto les sirve a todos. Hasta para hacer una vulgar resina compuesta oclusal, esto es importante. Y ahí está. Este es el eje del movimiento, la articulación temporomandibular. El vector de fuerza llevado por este músculo va hacia arriba y hacia adelante. Y acá es donde ocurre el contacto, lo que se denomina la resistencia, si es que hablamos de, si es que lo interpretamos como una palanca. ¿Eso lo vieron en anatomía, no? ¿Le hablaron de la palanca tipo 3? ¿No? Ya, no importa, no es parte de la historia, en algún momento lo veremos. ¿Ya? Y ahí está la flecha que les muestra cómo se mueve la mandíbula. Entonces, la componente de fuerza es anterior. Cuando ustedes realizan un acto de cierre y van desde una apertura leve hacia la máxima intercuspidación, la fuerza va hacia arriba, pero también va hacia adelante. Entonces, en la práctica, ¿eso en qué se traduce? En que cuando ustedes hacen oclusión a máxima intercuspidación, lo primero que hacen es establecer contacto entre vertientes mesiales de dientes inferiores
y vertientes distales de dientes superiores, generando un contacto que se llama el stopper, ¿ya? Que detiene el movimiento. Y luego acomodan un poquito hacia atrás, ¿ya? Pero está presente en la componente anterior. Cuando la dentición está completa, se compensan esas fuerzas y los dientes generalmente se mantienen en su posición, a no ser que haya algún otro tipo de patología. Pero cuando se empiezan a perder dientes, esos componentes anteriores hacen que algunos dientes se inclinen hacia adelante o bien algunos dientes se movilicen hacia adelante. Pero eso ya es movimiento dental patológico, como consecuencia de pérdida de dientes. Pero lo que les quiero que quede claro es la componente anterior de la fuerza masticatoria. Y hay una analogía respecto de cómo los dientes ocupan el arco, que tiene que ver con esto del billar. Ahí tengo la buchaca, ahí tengo una bola, y si yo tengo dos bolas que confluyen sobre esta, inevitablemente estos dos vectores se van a sumar y van a generar que la bola que está aquí en el extremo vaya hacia adelante. Ya, eso también explica la componente anterior de fuerza. Eso es una analogía. ¿Qué ocurre en el caso de los dientes de los arcos dentarios? Acá tenemos un esquema que representa dientes temporales. Es que la componente anterior hace que los dientes se acomoden en el arco. Si el tamaño del arco es equivalente al tamaño mesiodistal de todos los dientes, ni un problema. Pero si el tamaño del arco es más chico que el tamaño de los dientes, va a ocurrir este fenómeno que se denomina apiñamiento. ¿Ya? Y eso también son movimientos post-eruptivos, ¿ya? Son movimientos que no ocurren como parte del proceso de erupción. ¿Ya? Ese es el otro mecanismo, ¿ya? Por las fuerzas oclusales. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, para que quede claro, hoy, mañana no hay clase. Te lo voy a decir de otra manera. Nunca más vamos a tenerla en el horario de la ¿cierto? Ya, mañana tenemos la retroalimentación de la solemnidad número 2 a las 12:30. Y la próxima semana, los que les toca el lab el día martes, vamos a tener el lab pero a las 4:10. Y los que les toca lab el día miércoles, vamos a tener el lab el miércoles a las 12:30. Acá, en esta misma sala. ¿Ya?